Bien, amigos, otra vez en Redes y Poder. Ahora estamos con un invitado especial. Siempre la experiencia es algo que nosotros traemos a la mesa porque creemos que la experiencia en política es un componente importante. En verdad, no quita en modo alguno que la energía y la juventud sea fundamental, pero la experiencia es un complemento muy importante. Miren, ahí tienen ustedes ahora a un presidente que tiene 78 años, que es Pedro Pablo Kuczynski. Va a rodearse de gente seguramente joven para que lo ayude, pero está con nosotros Antero Flores Arauz, un, digamos, personaje de la política peruana de un montón de batallas por la democracia, y todos lo conocemos a Antero, y siempre es importante. Yo disfruto mucho de la conversación con personas mayores porque uno aprende mucho, Antero, y yo siempre, para nosotros es un honor que nos acompañes para poder reflexionar un poco. Al final de cuentas, yo lo que trato en este programa, Antero, es que la gente en sus casas tenga una idea, un pensamiento de referencia para que puedan ellos tener su opinión. No que te hagan caso a ti ni a mí, porque en realidad esa no es la idea, sino que ellos tengan un input, ¿no es cierto?, un insumo de alguien que ha vivido transferencias de gobierno, crisis en los ministerios, complicaciones en la democracia en el Parlamento, para que entiendan cómo es la democracia, cómo es el poder hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso, y ahora mejor que estoy en tu programa, en que comentaba afuera de que este tipo de programas, más importante que las respuestas, es las preguntas. Y cuando las preguntas son inteligentes, hay un buen programa. Te agradezco. Bueno, estamos frente a una situación de hecho. Ya no es lo que dice una encuestadora ni lo que dice una ONG, sino lo que la autoridad ha señalado como un hecho importante. Ya lo que queda de votos, aun siendo de la que esté en segundo lugar, no alcanzan para que pasen a Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, él es el virtual presidente del Perú por 5 años más. Sin ninguna duda. Así, en todas las mesas o todo lo que falta de cómputos o en todo lo que falta por resolver impugnaciones, cuestionamientos en general, todos los votos fueran para la candidata que fue la contendora, no alcanzan. En consecuencia, el virtual presidente ya es Pedro Pablo Kuczynski. Tú lo has escuchado, él dijo algunas cosas hace más o menos unas 2 o 3 horas, tuvo un mensaje muy conciliador, muy respetuoso, digamos como estadista, y lo que creo que queda por delante es justamente limpiar las heridas, pedir disculpas, por supuesto, en todos los casos que corresponda, pero avanzar, porque acá no tenemos tiempo para más. ¿Cuánto, una vez que Keiko reconozca esta situación, que es en las próximas horas también seguramente, qué va a ocurrir a continuación? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que puedan gobernar de manera conjunta, o lo ves imposible, o sientes que ha habido demasiada carga en esta campaña como para que no va a ser posible que se pida perdón o disculpas? En política, como en todos los actos humanos, todo es posible. Pero siempre se requieren algunos prerequisitos. Y en consecuencia, al concluir esta segunda vuelta, han quedado en el camino muchas heridas. Y heridas que están abiertas, que son muy recientes. Ha habido no solamente pullas, que es normal, ha habido insultos, agravios muy fuertes. Acusaciones. Así es. Y no solamente acusaciones, prácticamente le han dicho a la otra candidata, oye, tú vas a ser presidenta de un narcoestado, tú eres heredera de un ladrón, por lo tanto eres una ladrona. Oiga, así fuera genético el tema, se están olvidando que tiene una madre también y que es Susana Higuchi, que es una dama por los 4 costados. En consecuencia, la cantidad de agravios y lo fuerte de ellos están exigiendo también una disculpa pública, porque los agravios no fueron privados. Y un poco la dificultad inclusive de las disculpas, porque cuando agravias es como tirar una piedra. Qué difícil es recogerla. Hoy día leí un buen artículo, muy bueno, de Uri Ben Shmuel, en que decía una frase sobre la almohada de plumas, que una vez que salen las plumas y se las lleva el viento, ya no las puedes recoger. En consecuencia, para unas disculpas necesitas de las dos partes mucha generosidad. De una parte, el reconocer
que realmente has errado en tus expresiones, y de la otra parte aceptar las disculpas. Yo creo que esa es la base para un buen entendimiento, y creo que están además obligados por la salud política del país, ¿no? Ahora, se necesita grandeza en la victoria, Sí, claro. y grandeza en la derrota. En las dos. Porque, claro que es muchísimo más difícil la derrota porque tiene sangre en el ojo. Las derrotas duelen, claro que duelen. pero además no has perdido por goleada, sino has perdido en el último segundo del partido. Y cuando además todo te decía que ibas a ganar. Hace una semana tenía ella 5 a 6 puntos arriba Así y todo es. se desplomó. Así se desplomó, primeramente por la cantidad de agravios y el bullying que le ha hecho cierta prensa también. Y segundo, por dos graves errores. El error con el señor Joaquín Ramírez de no soltarlo de inmediato, como hizo en otras ocasiones. Y dos, el error cometido por alguien que no creíamos que pudiera incurrir en esos errores y que se manifestaba con mucha seriedad, que era José Klimper. En consecuencia, esos dos errores le han hecho un daño tremendo. Y acá te dice un poco de los aforismos antiguos: en la puerta del horno se quema el pan. Ahora, en el caso de ambos episodios, yo tengo la impresión que el problema en sí mismo no es lo que le hace daño a Keiko, sino la manera como reacciona al problema. En el caso de Ramírez porque se demora, y en el caso de Klimper porque nunca lo terminan por aclarar. Y entonces eso es lo que justamente genera la suspicacia de las personas. El rival toma eso como una ventaja y lanza una serie de rumores, entonces ya está acá el montesinismo, y bueno, ya eso se instala en un grupo de gente que estaba con Keiko porque se va, y se va donde Pedro Pablo y termina en esta situación que hemos visto ya el día de hoy en el desenlace final. Como tú bien dices, las acciones son de terceros, que son de tu equipo, pero esas acciones requieren una reacción, claro, y requieren una reacción oportuna, reflejos, inmediata, reflejos, cosa que no ha habido, ¿no? Reflejos políticos, ¿no? Claro. Da la impresión de que sí, pues yo no sé si en política, tú tienes muchos años en política, no te digo cuántos años tienes de edad, pero ¿cuántos tienes en política? 7'4" de edad, no los escondo. Ya, eres un pichón todavía. Estoy cañón. Estás cañón. ¿Y cuántos años tienes en política de los 74? Mira, de los 70. Yo entré en política en el 85. En el 85. Sí. Ya. 85. Ya. Eres pichón entonces. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? La destreza, la habilidad, la capacidad para poder tener reflejos y reaccionar rápidamente la vas a ir aprendiendo con el tiempo en la política. Tú no, sin ninguna eso duda. no lo estudias en una universidad. Sin ninguna duda. Porque la gente se demora, pues tú dices, te viene un ataque furibundo y hay gente que dice, no digas nada. Pero otros te dicen, no, aquí lo que tengo que hacer yo es salir en una y contestar para matar el tema de una vez y no tengo nada que ver. Y ahí fue el tema en este caso, este problema. Tú no puedes tener mochilas. Y para no tenerlas tienes que tener esquina, tienes que tener calle. Y eso te la da el recorrido, la experiencia. Si bien yo te soy franco, comencé en política en el 85, antes había tenido cargos públicos, más importantes que muchos de los que tuve después. Claro, tú has contado acá que has sido tu regidor para comenzar, o antes de regidor. Antes has sido... Oye, he tenido el encargo de la beneficencia, he sido presidente de un banco como era la Caja de Ahorros, presidente de la lotería, que la convertimos en la segunda más importante de Sudamérica. Después fuiste regidor. Así es. ¿Con Barrantes? Así es. No, cuando era del Castillo. Jorge el Castillo. En la lista de Lucho Bedoya, porque yo era del PPC. Y fuiste congresista. Así es, 16 años. 16 años congresista, claro. Ministro de Estado. Así es, presidente del Congreso, que fue una gratísima experiencia, porque acuérdate que se querían tumbar a un presidente de la República. Uh-huh. Y evitamos ello, y prácticamente hubo un cogobierno a través del Consejo de Estado. Y yo despachaba con los ministros, no siendo del Ejecutivo, sino presidente del Congreso. Entonces... O sea que para gobiernos débiles, dímelo a Flores Arauz. No. Hay que llamar a cualquiera, pero que tenga experiencia y que tenga muñeca. Mira, más que diplomas, más que, ¿qué te puedo decir?, pergaminos, requieres de la experiencia. Ya, y entonces, regresando a este tema de Keiko, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo creo que al final lo que uno mira aquí es que a Keiko le faltó esquina. Más allá
de que el gobierno estuvo contra ella, que los medios le hicieron bullying, ya, mira, ya todo eso es la circunstancia, pues así te ha tocado este partido, ¿no es cierto? Con la cancha al revés, en contra tuyo, ya, pero ella pudo haber jugado sus fichas de otra manera también. También es verdad. Y hay otra cosa que ha tenido una carencia. Buenos voceros. No ha habido voceros. Mientras acabas de tener acá a Cheput, uno de los voceros de Pedro Pablo, una excelente persona, conciliadora, con ideas claras. Al otro lado, ¿no has visto eso? Claro, ¿tú crees que le faltó, por ejemplo, Marta Chávez y Lucha Cuculiza en ese equipo? Mira, sobre todo Marta Chávez, ¿no? Porque Lucha Cuculiza tiene muy buen corazón, muy buena actitud, pero Marta Chávez tiene adicionalmente mucho conocimiento de Estado. Claro, entonces hubiera podido, digamos, enfrentarse de una manera dialéctica o en el debate a los mensajes o ataques que venían de la otra parte. Y aconsejar cuándo tienes que sacrificar lo interno para ganar lo externo. Y los que son tus compañeros tienen que saber clarísimamente que pueden ser sacrificados. Oye, eso es parte de la política. Claro, uno no puede ganar una batalla sin tener bajas, ¿no? Ni hablar. Nunca vas a conquistar. Mira, es un poco cuando me hablan de las cosas del BRA y dicen, ¡qué horror! Hubo bajas. Yo me preocupo cuando no hay nada. Quiere decir que no se está combatiendo. Porque cuando se combate, tienes tú afectaciones y daño colateral en ambos lados. Claro, y bueno, ya, yo creo que no hay nada que hacer, pero las lecciones quedan. ¿Cuál debería ser el futuro de Keiko Fujimori ya una vez que ella acepte esta situación? ¿Qué debería pasar con ella? Porque puede decir que ella diga, bueno, ¿saben qué? Me cansé del asunto y hasta la vista, señores, gracias por haberme ayudado, pero yo ya no quiero seguir en política, está mi bancada. ¿O qué va a pasar? ¿Qué crees tú que debería hacer ella? Puede ser, pero yo no sé si será o no candidata del 2021. Tiene mucho techo. Pero no nos olvidemos también que... Y acaba de cumplir 41 años, así es, en realidad es por bien, eso te digo que bien tiene joven. Mucho techo. Yo inclusive creo que nadie debería ser candidato encima de los 75 ni por debajo de los 50. Esto es lo que yo creo. Y yo haría hasta una reforma constitucional para el futuro en eso. Pero ella, el techo por edad que tiene... ¿Y solamente por qué? Porque los 35 que dice hoy día la Constitución es muy poco. Para presidente muy poco, necesitas esquina, por eso te decía, una cosa son los pergaminos y otra cosa es la experiencia. A los 35 no puedes tener la experiencia que requiere un cargo, la conducción del país, que es ser el gran gerente de actividades económicas, de temas sociales y de 23 millones de peruanos. Ya, entonces, ¿qué cosa debería hacer Keiko de aquí en función de lo que viene? Dejemos de lado la candidatura del 21. Yo la dejo de lado. Ya. Tiene que ser, como ha sido en estos 5 últimos años, conductora de su bancada. Ha sido la única bancada que ha mantenido coherencia y unidad. Y cuando se requería ayudar en la gobernabilidad, lo ha hecho. Es una de las bancadas, mejor dicho, es la bancada que mejor se ha conducido. Yo lo tengo que reconocer. Mira, yo he soportado en el Parlamento los 10 años de Fujimori. Poco faltaba que todo era naranja, que hicieran hasta la Fanta, la bebida nacional. Los he soportado, pero tengo que reconocer que estos 5 últimos años, como ella ha manejado su bancada, la ha mantenido unida y ha sido coherente en sus acciones, oye, es un valor, es invalorable, ¿no? Bueno, pero entonces, en esa perspectiva de la bancada fujimorista y de Keiko Fujimori, ¿qué va a pasar? Es paradójico el hecho de que tú tengas, por un lado, a un presidente con una bancada más bien pequeña y, por lo tanto, débil, ¿no es cierto?, con grupos políticos, algunos de los cuales ya casi le han dicho hasta la vista, Mr. President, porque ya estamos en el otro lado. ¿Cómo que casi? ¿Se lo han dicho? Bueno, ya se lo han dicho, okay, hasta la vista Kuczynski, sí. Y más bien la perdedora termina siendo la poderosa y el ganador termina siendo el que no está tan poderoso, porque está un poco debilitado, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta circunstancia es paradójica, Antero. Totalmente paradójica. Pero ¿cómo se va a resolver el problema para que el Perú tenga gobernabilidad? Que es lo que nosotros no queremos el problema de Keiko ni PPK, sino cómo hacemos que la cosa avance.
tienes cosas complicadas y adversas, pero tienes cosas positivas. Comienzo por lo positivo. ¿Qué diferencia hay entre los programas de la señora Fujimori y del señor Kuczynski? Ninguno. Son matices. Los dos son sistémicos. Sí. En consecuencia, acá no hay una diferencia ideológica, una gran diferencia programática. No la hay. Entonces, esto facilita la toma de decisiones. Lo adverso, que hay sangre en el ojo y que hay los agravios que no se pueden recoger tan sencillo. Entonces, hay una obligación de generosidad del agraviante de pedir la disculpa y del agraviado de aceptarlas, ¿no? Para poder tener las condiciones que hagan llevadera esta situación. ¿Y qué le corresponde hacer a los otros, digamos, miembros de los otros partidos que han quedado también más allá de Kuczynski y su grupo y de Keiko y su grupo? Ahí está Alianza para el Progreso, Acción Popular, está el APRA, está el Frente Amplio. ¿Qué va a pasar con esos grupos según tú? Mira, lo que siempre ha pasado, la gente sensata y de los partidos que son sensatos y sistémicos, al final siempre ayudan. Pondrán sus condiciones a veces, otros no pondrán condiciones, otros lo harán por propia reflexión y por propia convicción. El tema es los que están allí y no son sistémicos, en que tienes por un lado a Arana, ¿no?, que va a estar allí y va a estar en los pasos perdidos y va a estar declarando mañana, tarde y noche y petardeando. Y tienes afuera del Congreso ya a la señora Verónica Mendoza, que va a tener que competir en quién es más duro, si Arana desde el Congreso o ya desde la calle. Entonces es un tema bastante complejo, por eso es que se necesita que todos los sistémicos ayuden y dos, que la conducción de Pedro Pablo sea exitosa. Necesitamos resolver los problemas de la gente común y corriente. Necesitamos que haya más inversión para generar trabajo. Necesitamos destrabar todo. Y yo creo que él tiene los conocimientos para hacerla y creo que también, por otro lado, Keiko tiene el amor al Perú para superar deficiencias. Hablando del amor, si tú tienes 74 años. Sí. Ya, muy bien. Si tu hija tuviera 41 años, que es Keiko, sí, y está en este trance que ha perdido una elección, y nos está viendo Keiko en este momento, para terminar esta entrevista, ¿qué le aconsejarías a Keiko Fujimori en esta circunstancia aciaga y compleja? Agarra una balanza y pon en un platillo tu familia, el futuro de tus hijos, tu propio matrimonio, y en el otro lado el poder. Y sabiendo esto, escoge. Tremendo tema. Antero, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Amigos, vamos a una pausa comercial muy cortita y regresamos con el cierre de Redes y Poder. Vamos enseguida. Permiso. ¿Se ve bien? Muy bien, maestro. Bien, amigos, llegamos al final del programa Redes y Poder. Una pequeñísima reflexión que vale la pena hacer en este día en el que ya tenemos un presidente de la República. A veces Dios nos pone en cierto lugar, ni lo que dice una ONG, sino lo que la autoridad ha señalado como un hecho importante. Ya lo que queda de votos, aun siendo de la que esté en segundo lugar, no alcanzan para que pasen a Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, él es el virtual presidente del Perú por 5 años más. Sin ninguna duda. Así, en todas las mesas o todo lo que falta de cómputos o en todo lo que falta por resolver impugnaciones, cuestionamientos en general, todos los votos fueran para la candidata que fue la contendora, no alcanzan. En consecuencia, el virtual presidente ya es Pedro Pablo Kuczynski. Tú lo has escuchado, él dijo algunas cosas hace más o menos unas 2 o 3 horas, tuvo un mensaje muy conciliador, muy respetuoso, digamos como estadista, y lo que creo que queda por delante es justamente limpiar las heridas, pedir disculpas, por supuesto, en todos los casos que corresponda, pero avanzar, porque acá no tenemos tiempo para más. ¿Cuánto, una vez que Keiko reconozca esta situación, que es en las próximas horas también seguramente,
¿Qué va a ocurrir a continuación? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que puedan gobernar de manera conjunta o lo ves? Bien, amigos, otra vez en Redes y Poder. Ahora estamos con un invitado especial. Siempre la experiencia es algo que nosotros traemos a la mesa porque creemos que la experiencia en política es un componente importante. En verdad, no quita en modo alguno que la energía y la juventud sea fundamental, pero la experiencia es un complemento muy importante. Miren, ahí tienen ustedes ahora a un presidente que tiene 78 años, que es Pedro Pablo Kuczynski. Va a rodearse de gente seguramente joven para que lo ayude, pero está con nosotros Antero Flores Arauz, un, digamos, personaje de la política peruana de un montón de batallas por la democracia y todos lo conocemos a Antero y siempre es importante. Yo disfruto mucho de la conversación con personas mayores porque uno aprende mucho, Antero, y yo siempre, para nosotros es un honor que nos acompañes para poder reflexionar un poco. Al final de cuentas, yo lo que trato en este programa, Antero, es que la gente en sus casas tenga una idea, un pensamiento de referencia para que puedan ellos tener su opinión. No que te hagan caso a ti ni a mí, porque en realidad esa no es la idea, sino que ellos tengan un input, ¿no es cierto?, un insumo de alguien que ha vivido transferencias de gobierno, crisis en los ministerios, complicaciones en la democracia en el Parlamento, para que entiendan cómo es la democracia, cómo es el poder hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso, y ahora mejor que estoy en tu programa, en que comentaba afuera de que este tipo de programas, más importante que las respuestas, es las preguntas. Y cuando las preguntas son inteligentes, hay un buen programa. Te agradezco. Bueno, estamos frente a una situación de hecho. Ya no es lo que dice una encuestadora.